Listo, Jan. Muy bien, bienvenidos a esta siguiente sesión educativa. El día de hoy me acompaña el brigadista Sebastián Brandi, quien es además estudiante de medicina en la Universidad de Carabobo, y el día de hoy nos va a hablar un poco acerca de las quemaduras. Bienvenido, Sebastián, y gracias por acompañarnos. Adelante. Buenos días a todos. Bienvenidos a su presentación de quemaduras. Quiero agradecerte, Jan, por la invitación. De verdad que este proyecto que estás armando me parece excelente y bueno, vamos a empezar con el contenido de quemaduras que pertenece a su módulo de primeros auxilios. ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy hablando de quemaduras? Bueno, primero vamos a definir qué son las quemaduras. Vamos a conocer un poquito más sobre la piel, que es nuestro órgano más grande en el cuerpo. Vamos a conocer sobre su estructura. También vamos a saber un poquito sobre la etiología de las quemaduras, qué es lo que causa una quemadura. Nosotros cuando hablamos de una quemadura lo asociamos siempre con una quemada por fuego o por agua hirviente, pero una quemadura puede ser causada por diferentes factores que los vamos a definir a continuación. También vamos a clasificar las quemaduras según su gravedad. Vamos a hablar un poquito sobre la regla de los 9 de Wallace y vamos a ver qué son las acciones que debemos tomar cuando nos encontramos frente a una quemadura. ¿Cuáles van a ser los primeros auxilios que nosotros vamos a aplicar para poder tratar de manera efectiva una quemadura? Y vamos a terminar con las consideraciones generales y algunas complicaciones que se pueden presentar por las quemaduras si no las tratamos de manera correcta. Ahora sí, vamos a empezar con el contenido. Empezamos definiendo qué son las quemaduras. Las quemaduras son lesiones en los diferentes tejidos del cuerpo, siendo la piel el más afectado, y estas quemaduras son producidas por agentes químicos, físicos y biológicos que ocasionan muerte celular, edema y pérdida de líquido. Muy bien, nosotros según esta definición podemos ver que prácticamente cualquier cosa nos puede producir una quemadura porque nos habla de agentes químicos, físicos y biológicos, que básicamente es cualquier cosa. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre la etiología, pero vamos a quedarnos con esto. Entonces, si todas estas etiologías nos pueden causar una quemadura, sabemos que el órgano más expuesto que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es la piel, siendo también el más grande, y por eso es el que siempre se ve más afectado por las quemaduras. Cuando nosotros nos podemos quemar con el sol, cuando vamos a la playa, por un accidente con agua hirviendo, siempre va a ser la piel el primer órgano que se va a ver afectado. Sin embargo, también se pueden ver afectados los órganos y tejidos subyacentes. Vamos a definir estos últimos tres términos que hablan en este concepto, que son muerte celular, edema y pérdida de líquido, para que tengan un poco de conocimiento sobre el mismo. Una muerte celular, como ya se deben imaginar, es básicamente la muerte de las células, valga la redundancia, que se originan por esta misma quemadura. Todas las quemaduras van a originar muerte celular de cualquier capa de la piel o de cualquier tejido según sea afectado. ¿Qué es un edema? Un edema es una acumulación de líquido en un espacio intercelular, que es líquido que no debería estar en ese lugar, pero aún así se acumula por diferentes factores y la quemadura es uno de los factores que produce edema. Un edema, en palabras más coloquiales, sería como un hinchazón. Cuando nos hacemos un golpe y se hincha la parte del cuerpo que nos golpeamos. Y bueno, pérdida de líquido, como se pueden imaginar, una quemadura produce deshidratación, perdemos líquido al nosotros quemarnos y por eso es importante tratar las quemaduras de manera correcta para que nosotros tengamos la mejor evolución y progresión sobre este tipo de lesiones. Ahora sí, vamos a conocer un poquito de la piel. Les decía en el concepto anterior que es importante, muy importante estudiar la piel cuando hablamos de quemaduras porque es el órgano que más se ve afectado por este tipo de lesiones, por ser el órgano que está más expuesto. De hecho, este órgano nos sirve como barrera protectora y eso lo vamos a ver ahorita en el concepto que vamos a definir. Como les decía antes, es el órgano más grande del cuerpo y su estructura se consta de tres capas que se conforman por epidermis, dermis e hipodermis. Si pueden ver en la imagen que está, vamos a mover esto un poquito para arriba, que está a la derecha, pueden ver que tenemos epidermis, que es la capa más superficial de la piel, la capa que está en contacto con el exterior y que es la primera barrera de protección para los tejidos que tenemos en nuestro organismo. Más abajo, después de la epidermis, tenemos la dermis.
que en esta dermis nosotros vamos a encontrar vasos sanguíneos, folículos pilosos, que es el vello, el folículo del vello. Vamos a encontrarnos con glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, terminaciones nerviosas, y quiero que se queden con esto. En la dermis nosotros vamos a encontrarnos con las terminaciones nerviosas. Esto es importante porque las terminaciones nerviosas son las encargadas de recibir los estímulos sensoriales, tanto dolorosos como sensitivos, valga la redundancia. Y esto es muy importante porque según la capa de la piel que se ve afectada, la quemadura va a doler más o menos. Y por último, tenemos la hipodermis, que también se conoce como básicamente tejido adiposo, que no es más que grasa, que sirve como protección antes de llegar a los tejidos. Entonces vamos a ver cuál es la función de la piel, que funciona como barrera protectora para los tejidos subyacentes, que son los tejidos que están abajo de la piel, regula la temperatura y previene la deshidratación. Entonces ya sabemos por qué es tan importante estudiar la piel cuando hablamos de quemaduras y por qué es necesario conocerla al momento de poder definir este tipo de lesión. Ahora vamos a hablar sobre la etiología. ¿Qué es la etiología? Es el agente causal que me produce, en este caso, una lesión o la quemadura. ¿Qué es el agente causal? Básicamente lo que causa la lesión. Y esto lo vamos a dividir en tres agentes. Tenemos el agente físico, agente químico y agente biológico. Todos estos tres agentes me pueden causar una quemadura. Ahora vamos a desglosarlos todos un poquito para que conozcan mejor cada uno de ellos. Los agentes físicos, a su vez, lo podemos subdividir en agentes térmicos, en agentes de radiación que nos pueden causar una quemadura. ¿Cuál puede ser un agente térmico? Yo me puedo causar una quemadura por calor, como ya todos se pueden imaginar, por contacto con fuego, contacto con agua hirviendo o agua muy caliente o cualquier líquido caliente en general. También me puede causar una quemadura por frío, que es básicamente una quemadura por congelación, que también va dentro de los agentes físicos. Y bueno, cuando hablamos de un agente de radiación, puede ser radiación solar, cuando nos quemamos en el sol, cuando vamos a la playa y tenemos una quemadura de primer grado. Estos son más o menos los agentes físicos que vamos a conocer para que nos produzcan una quemadura. Estos agentes físicos son los más comunes, los que más se ven. Sin embargo, es importante estudiar los otros dos porque se nos pueden llegar a presentar una quemadura por los otros dos agentes, que son agentes químicos, que pueden ser sustancias ácidas o alcalinas, y agentes biológicos que pueden ser producidos por resinas de un árbol, algún contacto con una secreción de algún animal que nos pueda causar una quemadura. Estas son menos comunes, como les decía, pero igual es importante conocerlas. Al momento que nosotros nos vayamos a enfrentar a una quemadura, es muy importante definir cuál fue el agente que me lo causó. Porque como vamos a ver más adelante en la parte de cómo tratarla, los primeros auxilios de la quemadura, el tratamiento va a ser distinto según sea la etiología de la quemadura. Entonces yo no voy a tratar una quemadura por un agente químico igual que si fuera por un agente físico. Entonces es muy importante conocer qué causó esta quemadura. Y esto lo definimos muy fácil. Si estamos en la playa y vemos una persona que está enrojecida, sabemos que puede posiblemente tener una quemadura de primer grado por exposición a la radiación solar. Si estamos trabajando en un ambiente que se trabaje con químicos peligrosos y ocurre un accidente o no se manejan las medidas de bioseguridad, nosotros asociamos la quemadura a un agente químico. Entonces, así sucesivamente con todos los tipos de lesión que puedan causar estos agentes. Vamos a continuar ahora sí. Y vamos ahora a una parte bien importante de las quemaduras, que es clasificarlas. Y ahora las vamos a clasificar según la gravedad de la quemadura, que como ya ustedes deben conocer, son las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Hay personas que también las clasifican según su agente causal, su etiología, que eso fue lo que vimos ahorita anteriormente. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la clasificación de las quemaduras según su gravedad. Y vamos a empezar con las quemaduras de primer grado. Las quemaduras de primer grado afectan la epidermis. Se caracterizan por presentar eritemas, que son enrojecimientos en la piel,
y por presentar dolor, dolor al tacto o roce de la persona que tenga la lesión. Tiene un tiempo de curación espontánea de 3 a 5 días y es principalmente causada por radiación solar. Vamos a detenernos aquí un poquito y vamos a hablar sobre la piel otra vez. ¿Se acuerdan que les había hablado de que la piel tiene 3 capas? La epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo o hipodermis. Cuando nosotros tenemos una quemadura de primer grado, la única capa de la piel que se va a ver afectada es la epidermis. Por eso, como les decía, era importante conocer la estructura de la piel y esta quemadura se va a caracterizar porque la piel se nos va a poner de un color más enrojecido, va a presentar eritemas, como podemos ver en la imagen que está abajo a la izquierda de la presentación. Es una quemadura que puede ser dolorosa y en su mayoría de los casos es bastante molesta, y esta se va a curar entre 3 a 5 días sin que nosotros le hagamos nada. Evidentemente, si nosotros hacemos los primeros auxilios de manera correcta, la recuperación va a ser más rápida, más efectiva y mejor, pero sin nosotros hacer nada, esta quemadura va a sanar por sus propios medios. Y bueno, como dice la presentación, es principalmente causado por radiación solar. Sin embargo, también puede ser causado por algunos vapores. Si estamos cocinando, algunos vapores nos pueden causar una quemadura de primer grado. Tocar algún objeto caliente nos puede causar una quemadura de primer grado. Pero todo esto solo si afecta la primera capa de la piel, que es la epidermis. Si ya va un poquito más abajo, vamos a hablar de otro tipo de quemadura. Entonces, grábense esto muy bien. Vamos a continuar ahora con las quemaduras de segundo grado. Estas quemaduras de segundo grado ya van a afectar una capa más abajo de la piel, como dice aquí en la presentación. No van a afectar solo la epidermis, sino también la dermis. Y una característica casi que fija en este tipo de quemaduras es que va a presentar ampollas o flictenas. Y como pueden ver aquí en la presentación, abajo a la derecha de la presentación van a ver una flictena que es bastante característica. Es una acumulación de líquido por debajo de esa capa de la piel que se va a formar ahí en donde fue causada la lesión, la quemadura. Y como pueden ver abajo a la izquierda en la presentación, ven que esta acumulación de líquido se va a formar entre la epidermis y la dermis porque la dermis tuvo una lesión que va a generar este líquido. Estas quemaduras son muy dolorosas, mucho más dolorosas que las quemaduras de primer grado. ¿Esto por qué? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de la dermis, hablamos de que ahí se encontraban las terminaciones nerviosas libres, las encargadas de percibir las sensaciones como el dolor? Aquí, en este tipo de quemaduras, esas terminaciones nerviosas libres se ven afectadas directamente, captando todos los estímulos, haciendo que este tipo de quemaduras sean muy dolorosas. Por eso, se les tiene que dar el mejor tratamiento posible para evitar esta incomodidad que pueda tener el paciente. Aquí vemos en la presentación una quemadura de segundo grado, no tan extensa, pero pueden llegar a ver quemaduras de segundo grado mucho más extensas, más dolorosas, que sí va a ser aún más importante que le demos el tratamiento correcto. Y bueno, como última característica de estas quemaduras es que presentan un edema considerablemente grande, que va a ser notorio. Y bueno, como ya saben, el edema es la acumulación de líquido en espacio extracelular. Entonces, se está acumulando líquido donde no debería haber, como pueden ver en la imagen, como puede ser una ampolla, como puede ser las zonas aledañas a la misma lesión. Puede ser que mi lesión haya sido específicamente en esa parte de la palma de la mano, pero aún así voy a presentar edema, o sea, una hinchazón alrededor de la misma por este mismo mecanismo que tiene el cuerpo para defenderse de esta lesión como tal. Ahora vamos a pasar con las quemaduras de tercer grado, las más graves, como las pueden ver aquí. Hay clasificaciones, depende de la bibliografía que busquen, que dividen estas quemaduras en tercer y cuarto grado, pero para términos de esta presentación y de este módulo que van a ver, las vamos a definir hasta tercer grado y ya. Bueno, ¿qué es una quemadura de tercer grado? Es una quemadura que va a afectar las 3 capas de la piel: epidermis, dermis e hipodermis o tejido subcutáneo, que es la grasa. Entonces, aparte de afectar estas 3 capas de la piel, también puede afectar a tejidos subyacentes, o sea, a tejidos que se encuentren por debajo de la piel.
saben que la función de la piel, una de las principales era protegernos de agentes extraños y proteger los tejidos que tenemos debajo de ella. Bueno, en una quemadura de tercer grado, estos métodos de barrera van a ser todos rotos, no va a haber ningún tipo de barrera porque la quemadura va a ser tan profunda que vamos a poder llegar a ver los tejidos que están por debajo de la piel, como pueden ser huesos, tendones, se pueden ver afectados arterias, incluso órganos en quemaduras muy, muy graves. Y por esto este tipo de quemaduras son las más importantes al momento de tratarlas de la mejor manera para evitar cualquier tipo de secuelas. Un dato curioso con este tipo de quemaduras es que las quemaduras de tercer grado no duelen. Así parezca raro y sean las quemaduras más graves de las tres que vimos, estas quemaduras no duelen. ¿Y por qué no van a doler? Porque en la dermis ya saben que tenemos nuestras terminaciones nerviosas libres. Aquí, como la quemadura de tercer grado básicamente se comió la dermis, ya no va a haber terminaciones nerviosas libres que capten estos estímulos dolorosos y por ende la quemadura de tercer grado no va a doler. Lo que sí va a doler, y va a doler bastante, es todas las zonas periféricas a la misma. Pero en el sitio como tal de la lesión, donde está la quemadura de tercer grado, no va a presentar dolor, pero sí va a presentar bastante dolor las zonas aledañas. Una característica muy importante para diferenciar las quemaduras de tercer grado es que va a presentar tejido necrótico, va a presentar necrosis. ¿Y qué es esto? Básicamente muerte celular, va a presentar células muertas que las vamos a poder ver como un tejido que está negro, que es el que vemos aquí abajo a la derecha en la presentación. Esta imagen que les puse aquí es básicamente un maquillaje de los cursos que nosotros hacemos en primeros auxilios, porque de verdad que las imágenes de quemaduras de tercer grado pueden llegar a ser un poco fuertes para algunas personas, por eso nos limitamos a poner un maquillaje de los cursos que nosotros hacemos. Pero básicamente se capta la idea principal, que es poder diferenciar el tejido negro que va a estar en la piel, que es característico de estas quemaduras de tercer grado. Y bueno, si vemos la imagen de aquí abajo a la izquierda, no sé si puedan ver el mouse con el momento de la presentación, pero yo igual lo señalo. Estas quemaduras va a pasar la epidermis, la dermis y el tejido adiposo, el tejido subcutáneo, que también se le llama de esa manera. Entonces, son quemaduras bastante profundas y como les había dicho, en el peor de los casos, puede llegar incluso a diferentes órganos, huesos, músculos y tendones de otros tejidos que vamos a tener en nuestro organismo. Ok, antes de empezar con este concepto de los 9 de Wallace, es importante que recalcarles una vez más que se aprendan esta clasificación de las quemaduras para poder darles el mejor tratamiento posible. Porque como yo les decía, que según la etiología, las quemaduras van a tener un tratamiento distinto según el grado de afectación, según sea primero, segundo o tercer grado, también se les va a dar un tratamiento distinto en primeros auxilios. Ahora sí, haciendo esta aclaratoria, pasamos a ver cuál es la regla de los 9 de Wallace. Vamos a bajar esto un poquito para que puedan ver la definición. Muy bien. Entonces, vamos a definir que la regla de los 9 de Wallace es un método de división corporal en porcentaje de acuerdo a la extensión que presenta una quemadura en el cuerpo de una persona. A ver, ¿cómo se come eso? Básicamente, para poder definir qué tan grave o no es una quemadura, aparte de la etiología, aparte de la clasificación que ya vimos, vamos a ver que una quemadura de segundo grado puede llegar a no ser tan grave si es una quemadura bastante pequeña, pero si es una quemadura que abarca todo el abdomen, todo el tórax y todos los miembros superiores, podemos decir que va a ser una quemadura grave, así sea de segundo grado y no llegue a ser quemadura de tercer grado, porque está abarcando una gran superficie de nuestro cuerpo. Y en medicina, para poder hacer una clasificación más fácil de cómo definir qué porcentaje del cuerpo se quemó, para poder definir qué tan grave es una quemadura, se hizo esta regla de los 9 de Wallace, que básicamente va a dividir el cuerpo en regiones y le va a dar un porcentaje específico a cada uno. Como pueden ver aquí abajo en la imagen, vamos a empezar con los adultos, primero ignoren la del niño. Vamos a ver que la cabeza tiene un 9%
de la superficie total corporal. O sea, toda mi cabeza representa un 9% de mi cuerpo. Todo mi miembro superior derecho va a presentar un 9% de la superficie total de mi cuerpo. Así con mi otro miembro superior, mis piernas, mis miembros inferiores en general, cada una va a representar un 18% del cuerpo, tórax y abdomen un 18% cada uno y la región del perine un 1%. En la parte posterior tenemos que la parte posterior, lumbar, sacra y torácica va a presentar toda un 18%, incluyendo también la región glútea. Vamos a hacer un ejercicio a definir un poquito mejor esto. Vamos a hablar de mi miembro superior derecho. Yo tengo un 9% de superficie total corporal de mi cuerpo en este brazo derecho, en todo este miembro superior derecho. Pero pónganse que yo solo me queme la cara anterior de todo mi miembro superior. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior de mi miembro superior derecho. Si yo me quemo solo la cara anterior de mi miembro superior derecho, voy a hacer que es 4.5 de la superficie total corporal que se quemó. ¿Por qué? Porque va a representar un 4.5 toda esta cara anterior de mi miembro superior y un 4.5 toda esta parte posterior. Y entonces así más o menos vamos sacando una relación de cuánto fue el porcentaje que se quemó una persona. Por lo menos, si una persona se quema solo el abdomen, eso va a representar un 9%, porque hablamos que un 18% era tórax y abdomen, 9% cada uno. Entonces, si solo se quemó el abdomen, va a representar un 9% de la superficie total corporal quemada. Ahora sí, vamos a hablar de la definición de la regla de los 9 de Wallace, pero para los niños. Esta regla de los 9 de Wallace fue bastante bien aceptada por toda la comunidad médico-científica, pero se tuvo un inconveniente al momento de definir la superficie total corporal de los niños. ¿Por qué? Porque los niños en general tienen una cabeza más grande que en relación a su cuerpo, a su tronco, lo que vendría siendo tórax y abdomen, y tienen las piernas un poco más cortas. Esto debido a un proceso de crecimiento y desarrollo que es de esta manera. Esto ocurre antes de la edad escolar. ¿Qué pasa? Para esta clasificación con los niños se cambió la regla de los 9 de Wallace para que ellos tuvieran su propia clasificación, que en los niños la cabeza va a representar un 18% de la superficie total corporal y las piernas, en vez de representar, perdón, los miembros inferiores, en vez de representar un 18% cada uno, va a representar un 13,5% cada uno. Entonces, ya sabemos que esta regla de los 9 de Wallace es muy importante para poder definir la gravedad de la quemadura. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué tan graves pueden ser las quemaduras. Porque si yo les digo una quemadura que abarque un 1% de la superficie total corporal, que esta zona haya sido quemada, ustedes pueden pensar que no es una quemadura tan grave, ¿verdad? Solo un 1%. Si ya en todo mi miembro, la cara anterior de mi miembro superior derecho es un 4,5, mi mano o mi antebrazo, perdón, mi antebrazo viene a representar como un 2%, aproximadamente un 1,5%. Entonces ustedes dirán, bueno, es una quemadura que puede llegar a ser extensa, si se quiere decir, pero no va a ser tan grave. Pero si esta quemadura se presenta en la región del periné, es una quemadura grave. Creo que pueden ver aquí con el mouse. En la región del periné va a ser, todas las quemaduras que sean en esta zona van a ser una quemadura grave. Todas las quemaduras que vayan a ser en cara, en rostro, van a ser graves por la cantidad de órganos sensoriales que se nos van a ver afectados ahí. Una quemadura en ojos es grave, en boca, en nariz es grave, en oídos, todo eso que tenga que ver con nuestra cara va a ser una quemadura grave. Las quemaduras de las manos también van a ser graves, así no sean tanta superficie total corporal. Esto sumado al tipo de quemadura que la causó, cuál fue la clasificación que nosotros le dimos. Entonces, para que tengan muy en cuenta la regla de los 9 de Wallace. Pueden hacer ejercicios en su casa de decir, si yo me quemé la cara posterior, la parte posterior de mi pierna, ¿qué porcentaje tendría? Si es todo el miembro inferior, ya sabemos que es 9%, porque 18 va a representar la cara anterior y 18 la parte posterior. Entonces ya saben que si es toda la parte posterior, representa un 9%.
Y les repito, por si no quedó claro, que cuando hablamos de la espalda, es un 9% lo que llamaríamos la espalda alta, la espalda del torácica, de la región torácica, y la parte de la espalda que conocemos como lumbosacra, la región lumbar y sacra, representa otro 9%. Importante que esta región también incluye los glúteos. Quiere decir que la cara posterior del miembro inferior va a llegar es hasta la pierna sin abarcar glúteos, porque eso corresponde ya a la parte de la parte posterior de la espalda como tal. Ahora sí, continuamos después de haber visto la definición de la regla de los 9 de Wallace para saber cómo vamos a tratar lo que nos importa en verdad. ¿Qué pasa si yo tengo una quemadura? ¿Qué tengo que hacer? Esto es lo que vamos a conocer a continuación. Es importante, en primeros auxilios, sea cual sea la lesión, siempre recordar la conducta PAS. Jan me dijo que ya ustedes vieron cuál es la conducta PAS. Importante que la recuerden, que la practiquen y que siempre que tengan una lesión la tengan en mente. Porque si no, podemos correr riesgo nosotros e incluso también el paciente por no tener las medidas de seguridad necesarias. Muy bien, ya haciendo esta aclaratoria que es muy importante para cualquier tipo de lesión, no solo en las quemaduras, continuamos. Los primeros auxilios en quemaduras son extremadamente importantes. La aplicación correcta de primeros auxilios o no en quemaduras va a definir la evolución de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una persona que tuvo una quemadura de tercer grado o de segundo grado que no se le da una atención primaria rápida, unos primeros auxilios de manera correcta, rápido, esta es una lesión que posiblemente vaya a evolucionar de peor manera, la recuperación va a ser más lenta, posiblemente vaya a presentar muchísimo más dolor, las secuelas van a ser más graves. Por eso es tan importante tratar las quemaduras de la manera más eficaz y rápida posible. Ahora sí, hay que, como les decía, valorar el grado de la quemadura y su agente causal. Antes les dije que según sea el grado de la quemadura o su agente causal, va a tener un diferente tratamiento en primeros auxilios y era por esto importante definirlo. Ahora vamos a empezar. ¿Cómo vamos a tratar las quemaduras de primer grado? Las quemaduras que principalmente sean por radiación solar cuando nos quemamos por exposición al sol sin protección. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar abundante agua limpia a temperatura ambiente, ni fría ni caliente, mucho cuidado con esto, tiene que ser a temperatura ambiente, sobre el área quemada durante al menos 10 minutos. Esto con la finalidad de reducir la temperatura que pueda tener nuestra piel porque va a estar más caliente por la misma quemadura. Esto genera un efecto analgésico, de alivio para la persona y es la mejor manera de poder tratar de manera correcta las quemaduras de primer grado. Ya ustedes saben que estas quemaduras de primer grado van a sanar solas, sin embargo, para que la persona esté más cómoda, la persona lesionada esté más cómoda, tenga una mejor atención, nosotros igual la tenemos que tratar. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Con abundante agua limpia durante al menos 10 minutos. Esta característica que les voy a dar a continuación es aplicable a todas las quemaduras. Es muy importante, pero muy, muy importante que no apliquemos pomadas, ungüentos, ningún remedio casero como cebolla, café, mantequilla, crema dental, cualquier cosa que les haya dicho su abuelita, cómo curaban las quemaduras el siglo pasado. Las personas tienen estas creencias de que una crema dental, la mantequilla, la borra de café, una cebolla bien picada o en capas, no sé cómo la aplican, va a tratar la quemadura de manera efectiva. Y esto no es así. De hecho, puede incluso empeorar la situación de la quemadura porque puede producir alguna infección, nuestro organismo puede reaccionar de alguna manera adversa contra este ente extraño, porque si ya la quemadura nos deja expuestos porque afectó la primera capa de nuestra piel, la epidermis, vamos a ser más susceptibles a cualquier cosa. Estas cosas nos van a hacer peor para el tratamiento de la quemadura. Entonces, todo esto se olvidan de ello y aplican la manera correcta de tratar una quemadura, que es con abundante agua durante al menos 10 minutos. ¿Qué más le puedo hacer yo a la quemadura después de aplicarle la abundante agua durante al menos los 10 minutos? Aplicar una crema hidratante, eso sí es muy válido y muy importante que lo hagan. Una crema hidratante, una crema corporal,
que sirva para eso, para hidratar. Se puede conseguir literalmente en cualquier farmacia y, y son muy efectivas para poder tratar este tipo de quemaduras de primer grado. De hecho, cualquier persona que se haya quemado y le hayan aplicado una crema humectante va a saber que el alivio es inmediato y por eso este tipo de crema sí es válido. Pero el resto de estos remedios caseros no es recomendable que se aplique. Mucho cuidado con eso. A ver, vamos a pasar ahora a las quemaduras de segundo grado. Yo me presento como una persona que va a atender una lesión y vemos que me encuentro con una persona que se quemó y veo que tiene una ampolla. Ya yo sé, por la definición de quemadura de segundo grado, que se está tratando de una quemadura de segundo grado. Ya pasé todo el proceso del PAS, de evaluar al paciente y demás que ya conocen. Me voy a enfocar ahora directo a tratar la lesión. Muy importante que recuerden el PAS al momento de tratar todas las lesiones. Pero ya pasamos todo ese proceso, ahora sí vamos a tratar la quemadura de segundo grado. ¿Qué debo hacer en primera instancia? Lo mismo que hicimos con una quemadura de primer grado. Aplicar abundante agua limpia y a temperatura ambiente, a temperatura natural, durante al menos 10 minutos. Esto, para lo que les decía anteriormente, tratar de controlar la temperatura de la piel, que va a estar aumentada, que va a estar más caliente, generar una sensación de alivio para el paciente, para la persona lesionada. Y bueno, ya saben, nada de remedios caseros que hayan sido mencionados anteriormente que se apliquen. Esto no es válido tampoco para las quemaduras de segundo grado. Ahora, ¿qué más debo hacer yo en una quemadura de segundo grado? Hay que cubrir el área afectada con un apósito húmedo. Un apósito húmedo o simplemente un paño húmedo, una prenda de tela húmeda. Perdón, disculpen la interrupción. Continuamos. Hay que cubrir el área afectada con un apósito húmedo, una tela húmeda y hay que fijarlo con una venda floja para que esta zona que se vio afectada por la lesión no quede expuesta al medio ambiente porque va a ser propensa a infecciones, a que le duele al paciente si existe algún pequeño roce o contacto. Entonces es muy importante que esta zona sea vendada con un apósito o un paño o una tela húmeda. Muy importante que esté húmeda, que esté mojada. Agarramos un paño, lo hundimos en agua y se lo ponemos a la persona en la zona que se vio afectada. Esto para generar un efecto analgésico de que ya no presente tanto dolor y proteger la misma lesión de cualquier tipo de infección que pueda presentar. Muy importante que las ampollas o las flictenas que veamos en una quemadura de segundo grado no hay que romperlas. Antes se tenía la creencia que todas esas flictenas y ampollas se tenían que romper. Esto ya no se realiza de esta manera. Si tenemos la presencia de una ampolla, la dejamos tal cual. Ponemos nuestro paño húmedo encima de la ampolla y lo dejamos así con nuestra venda. Y posteriormente, muy importante, trasladamos al centro asistencial. Ahorita cuando veamos quemaduras de tercer grado les voy a explicar la importancia de esto. Ahora sí, pasamos a la quemadura de tercer grado y básicamente la recomendación aquí es no arrancar, no quitar la tela que se quede pegada en el área quemada. Cuando nosotros nos presentamos una quemadura por incendio, por fuego, por estos agentes físicos, térmicos, la piel al contacto con el fuego y la tela se van a pegar, se van a quedar literalmente pegadas. ¿Qué piensa el común denominador de la gente? Que tenemos que exponer la lesión, que tenemos que, para poder verla, quitar la tela. Esto no se aplica porque nosotros al quitar la tela vamos a estar arrancando también la piel porque la tela va a estar pegada a la piel. Y por esto es tan importante dejar la tela, la ropa tal cual como está. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Humedecer la zona. Literalmente vamos a aplicar agua limpia y a temperatura ambiente. Solución fisiológica sería lo ideal, pero generalmente lo que se tiene a disposición es agua corriente, agua limpia, agua potable. Importante que sea lo más limpia posible, eso sí. El agua limpia que vamos a ponerles encima de toda la lesión. Si tuvo una lesión en el antebrazo y tenía una camisa manga larga y la camisa se le quedó pegada, porque es una quemadura de tercer grado por un incendio, nosotros no vamos a retirar la camisa. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicarle abundante agua a esa parte de la lesión para todo lo que ya sabemos anteriormente. Anestesia, no es anestesia, es analgesia. Y todo esto que va a ser beneficioso para el paciente como tal.
Importante que cuando se trate de una quemadura de segundo y tercer grado, se traslade inmediatamente a un centro asistencial. En el centro asistencial se va a definir qué se va a hacer con esa quemadura. Si es necesario que una flictena, una ampolla, sea retirada, en el centro asistencial eso va a ser definido. Y bueno, ya como saben, una quemadura de tercer grado es bastante grave, requiere de injertos, requiere de curas quirúrgicas y todo eso se va a ser encargado en el hospital. Vamos a hablar ahora, ya estamos terminando, sobre las consideraciones generales. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Los diferentes tipos de quemaduras según su etiología. ¿Cuáles son estas etiologías? Vamos a hablar sobre las quemaduras químicas, eléctricas y por congelamiento. Un segundo. Ahora sí, continuamos. Las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas que pueden ser producidas, como ya sabemos, por un químico alcalino o un químico ácido, a estas quemaduras hay que aplicarles de manera profusa una cantidad abundante de agua. Vamos a dejar que el agua corra y corra y corra y corra en la lesión química hasta que todo ese químico haya sido barrido por el efecto del agua. Pasamos ahora a las quemaduras eléctricas. En las quemaduras eléctricas es muy importante, un segundo por favor, nos estamos quedando sin batería. Vamos a conectar esto por aquí. Okay. Muy bien, disculpen esa pequeña interrupción. Continuamos con las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas. Y algo muy importante aquí que no se habla en el resto de las quemaduras, que también es muy importante. Hay que interrumpir por completo el fluido eléctrico en el lugar. Ahora, antes de entrar a profundidad con las quemaduras eléctricas, vamos a hacer un recuento del resto de las quemaduras. Si yo estoy viendo que una persona se está quemando con fuego en su miembro superior derecho, antes de yo tratar la quemadura de segundo o tercer grado que pueda presentar, lo primero que voy a hacer es tratar de eliminar el agente causal de la quemadura. O sea, si se está quemando hay que apagar el fuego. Si tuviera un químico, si se estaba quemando por un químico, hay que quitarle la exposición al químico. Es muy importante esto y esto es algo que en realidad no se tiene muy en cuenta en las definiciones de las quemaduras, pero sí es muy importante. Digo que no se tiene muy en cuenta en la definición de las quemaduras es porque como que a veces se sobreentiende, pero siempre es muy importante explicarlo. Entonces ya saben que una de las primeras acciones a tomar en todo el tipo de las quemaduras es eliminar la persona lesionada del agente causal que esté provocando la quemadura, siempre tomando en cuenta la conducta paz. Primero viene nuestra seguridad y después es que logramos atender al paciente. No es que yo, por ser un superhéroe, me voy a meter a un edificio que se está cayendo por un incendio para ayudar a alguien. No, tengan mucho cuidado con eso. Ahora sí, vamos con las quemaduras eléctricas. Hay que interrumpir por completo el flujo eléctrico del lugar. ¿Cómo hacemos esto? Desenchufamos todo lo que pueda estar causando la, la electricidad, bajamos los breakers, como lo llaman aquí. Todo esto es muy importante porque si no la persona se va a seguir electrocutando, como lo pueden llamar coloquialmente. Entonces, es muy importante interrumpir el flujo eléctrico del lugar. Si no se puede y la persona está conectada a algún sitio que le esté causando esta quemadura eléctrica, lo que vamos a hacer es que con un objeto aislante y tratar de siempre tener los pies sobre en algún objeto no conductor, vamos a sacar a la persona del lugar que le esté causando. Podemos agarrar papel periódico, una madera, nos paramos encima de eso y con una escoba empujamos a la persona fuera del lugar que esté causando este flujo eléctrico hacia la persona. Esto es muy importante porque si no la persona literalmente se va a seguir quemando. Entonces, después de que nosotros cumplimos este paso, no vamos a aplicar agua sobre lesionado. Este tipo de quemaduras es característica porque no se aplica agua sobre lesionado. ¿Esto por qué? Básicamente aquí las quemaduras van a ser en su mayoría internas y al nosotros aplicar agua,
puede ser que todavía tenga flujo eléctrico dentro de su cuerpo, así hayamos eliminado el agente causal del lesionado, puede ser que la electricidad siga en su organismo y si nosotros aplicamos agua podemos empeorar esa situación. Ahora vamos con las quemaduras por congelamiento. Las quemaduras por congelamiento básicamente es eliminar, retirar a la persona del lugar frío en el que se encuentra, si se puede pasarla a un sitio cálido, cómo no, para que no se siga congelando. Hay que sumergir las partes quemadas en agua tibia. ¿Qué pasa? Cuando una persona sufre una quemadura por congelamiento, generalmente va a tener las manos cianóticas, las extremidades cianóticas que son moradas por esta misma lesión, por la falta de oxígeno, por la quemadura por congelación. Todas estas partes que estén quemadas hay que sumergirlas en agua tibia por lo menos entre 38 y 40 grados centígrados y que la temperatura se mantenga a esa temperatura. No es que se la puse y se la dejé ahí hasta que se enfríe otra vez, no, hay que mantenérsela caliente. ¿Y nosotros cómo vamos a saber que esta quemadura ya está pasando? O sea, que ya está haciendo efecto de lo que estamos haciendo con el agua tibia, cuando ya la piel se vuelva a poner suave, vuelva a tener circulación, que eso va a ser bastante característico, porque una mano congelada, por ejemplo, va a ser una mano tiesa y morada. Una mano con una buena circulación, que no esté congelada, va a ser una mano normal, que esté funcional, móvil, que tenga su circulación de manera correcta. Y bueno, en las quemaduras por congelamiento también es importante retirar la ropa húmeda. Si es una persona que estaba en un frío muy fuerte y tenía toda la ropa húmeda porque se mojó, hay que retirarle esta ropa porque le va a seguir causando frío y puede generar incluso una hipotermia y posterior la muerte. Todas las quemaduras pueden llegar a esta situación fatal, pero lo ideal es que no llegue a eso si nosotros hacemos un tratamiento de la manera correcta. Me van a decir ahorita que básicamente en una quemadura eléctrica, aparte de retirar el agente causal, no podemos hacer mucho, como puede ser incluso en las quemaduras de tercer grado, si bien se quiere, porque en realidad su tratamiento es más hospitalario que otra cosa. Aquí lo importante es trasladar de inmediato a la persona a un centro asistencial. Quemaduras de segundo, tercer grado y las quemaduras químicas, eléctricas y por congelamiento siempre se van a acudir a un centro asistencial. Siempre. Aquí no es como que, bueno, si se mejora solo no. Aquí es obligatorio el traslado inmediato del lesionado a un centro asistencial. Puede ser un hospital, una clínica, un CDI, pero tiene que tener atención médica especializada para el tipo de quemaduras que tenga. Entonces es muy importante que nosotros hagamos el traslado de manera correcta. Podemos hacer una excepción con las quemaduras de segundo grado que no tengan una superficie total corporal tan grande que en la misma casa se pudieran llegar a tratar, pero lo ideal es que siempre se lleven a un centro asistencial. Es muy importante esto. Ya para casi terminar, vamos a hablar sobre las complicaciones de las quemaduras. ¿Qué pasa si yo no trato una quemadura en primeros auxilios o incluso en el mismo hospital de manera correcta? Hay riesgo de infección, hay riesgo de deshidratación, hay riesgo de choque hipovolémico, hay riesgo de sinectia y hay muchas consecuencias, muchísimas consecuencias psicológicas en las quemaduras. Vamos a definir cada uno. Una infección. ¿Por qué nos puede causar por qué una quemadura nos puede causar una infección? Bueno, ya ustedes saben que si se ve afectada en la piel, que es nuestra primera barrera del organismo frente a todos los cuerpos extraños que podamos tener, si ya no tenemos esta barrera protectora, somos muy susceptibles a presentar cualquier tipo de infección. Por eso es muy importante hacerle la limpieza correcta, mantener el agua abundante para retirar cualquier cuerpo, objeto extraño y que se traslade a un centro asistencial de ser necesario para que se le dé atención a esa infección. Deshidratación. Esto es muy, 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 muy importante en las quemaduras. ¿Por qué? Nosotros al quemarnos se nos ven afectados los vasos sanguíneos de la piel. ¿Qué pasa? Nosotros ahí vamos a perder líquido, vamos a perder agua de nuestro organismo y nos vamos a deshidratar. Es muy importante siempre mantener la hidratación. Si se tolera vía oral. Si no se tolera vía oral porque por cualquier razón, por el tipo de quemadura que haya sido, se tiene que hacer una hidratación intravenosa. Si es una quemadura muy grave, siempre la hidratación se la va a colocar intravenosa. Por eso es importante llevar a un centro asistencial de acuerdo al tipo de quemadura, porque ahí se va a dar tratamiento a la posible infección para evitar la misma o si ya la tiene, tratarla y
se le va a dar tratamiento a esta deshidratación, se va a hidratar al paciente. Esto es muy importante porque esto nos puede llevar la deshidratación a un shock e incluso la muerte. ¿Cuál es este shock? Un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico no es más que una parada cardiorrespiratoria que produce la muerte por deshidratación. Cuando nosotros tenemos un desbalance de esta cantidad de líquido, electrolitos, nutrientes que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, posiblemente podamos llegar, si el descontrol es muy grande, a un shock hipovolémico, posteriormente la muerte. Por esto, repito, una vez más, así suene redundante, la importancia de llevar al paciente al centro asistencial. Voy a tener ahorita un poquito en las sinequias. Las sinequias, ¿cómo las vamos a definir? Las sinequias son cuando nosotros tenemos dos partes de nuestro organismo que están en contacto, que fueron quemados y al final se van a pegar. A ver, ¿cómo le explico de una manera que se entienda? Imagínense que yo tengo una quemadura en mi mano. Aquí tengo mi mano. Y entonces a mí me hacen un vendaje como el que está en la diapositiva. ¿Qué pasa? Me van a vendar la mano así. En este caso, en estos dedos, pero imagínense que sea la mano completa. Me vendan la mano así. Perfecto, porque a mí me dijeron que yo tenía que hacer un vendaje húmedo, entonces, porque fue una quemadura por fuego, un vendaje húmedo para proteger y llevar al centro asistencial. Cuando a esa persona se le hace un vendaje de esta manera en las quemaduras, cuando vayan a retirar el vendaje, los dedos van a quedar pegados porque al momento de hacerle el tejido reconstruirse, regenerarse, se va a regenerar pero pegado porque va a estar aquí expuesto en cada espacio y se va a pegar. Esto también puede pasar en el pliegue de la axila y el brazo, en los pliegues de los muslos, en cualquier parte del cuerpo que nosotros tengamos contacto de esta manera entre piel y piel en las regiones afectadas. Por esto es tan importante conocer qué tipo de vendaje nosotros vamos a utilizar para las quemaduras. Jan me dijo que les iban a dar un módulo de vendaje, entonces no me voy a preocupar tanto en explicárselos a profundidad, porque lo van a ver más adelante. Pero básicamente un vendaje de quemaduras de manos se aplicaría de esta manera. Yo agarro mi vendaje, empiezo a vendar un dedo, vendo otro, vendo otro, vendo otro, vendo otro, para que cada dedo quede separado uno de cada uno, y entonces yo no pueda pegar los dedos y así evito el riesgo de que ocurra una sinequia. Y bueno, ya terminando con las consecuencias psicológicas, esto es súper importante en las quemaduras. De verdad no tienen idea de la cantidad yo creo que es la complicación más frecuente incluso en las quemaduras. Imagínense que una persona se queme la cara. Las consecuencias psicológicas de esta persona van a ser muy graves, porque van a decir, ya no me voy a ver igual, no me voy a sentir bien conmigo misma, con mi propia imagen. O sea, esto es muy importante que nosotros le demos un abordaje inicial de inmediato. Ya ustedes vieron en conducta ante una emergencia, conducta paz, lo importante de esto, y es hablar con el paciente, tratar de distraerlo, tratar de sacarlo de su mente. Su mente está, me estoy quemando, me duele, voy a quedar horrible, mi mano no va a quedar funcional. Esto va a hacer que incluso sea perjudicial para su recuperación. ¿Por qué? Porque parte de la recuperación viene dada por nosotros mismos, por nuestra actitud. Esto es una ciencia, es la psiconeuroinmunología, que es muy importante estudiarla. Esto es para otro contenido, ¿no? Pero para que tengan que sí tiene bases científicas, que las consecuencias psicológicas son reales y mientras mejor sea nuestra actitud, mejor va a ser nuestra recuperación. Y por esto es tan importante darle una atención psicológica de manera correcta a la persona que haya sufrido cualquier tipo de lesión, no solo una quemadura. Pero yo hago hincapié en las quemaduras porque, bueno, es el tema que estamos hablando hoy y porque generalmente son bastante comunes. Bueno, ya aquí tienen la bibliografía de donde se sacó todo el contenido para esta presentación, de la guía de primeros auxilios de la Cruz Roja Venezolana de la seccional Carabobo Valencia, que la escribió, el autor es el mismo Jan Sanabria, del manual de medicina de urgencias de Lenskis y Lozcano, es un libro español muy bueno, por cierto. No me queda más que agradecerles a todos por su atención, por haber estado con nosotros el día de hoy hasta el final y de verdad muchísimas gracias. Espero que el contenido les haya sido de utilidad para todos. Estudien bastante, estudien de las presentaciones, de lo que se dijo ahorita en la misma clase. Y siempre tengan en cuenta lo importante que es nosotros conocer primeros auxilios para poder salvarle la vida a las personas. Uno pensaría que no, que nunca se va a encontrar con una quemadura, pero cuando menos te lo esperes,
el hecho de tener estos conocimientos pueden ser muy útiles. Y bueno, de verdad los felicito por tener las ganas de querer aprender, por estar haciendo esta actividad tan bonita, de estar formándose, que siempre es muy bueno. Y bueno, por eso los felicito y les doy las gracias nuevamente por su atención. Me despido. Chao. Gracias.